Buenas noches, Marco. Bienvenido a RPP, bienvenido a Así Somos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de conversar con nosotros, Marco. En las estadísticas, los números son bastante fríos y duros, además, ¿no? Son muy duros y fríos. Este estudio ha sido elaborado, además, recientemente por el Ministerio de Educación. Imagínense, la tasa de deserción, como lo llaman, universitaria, alcanzó este año un 18.6% de un total de 955.000 estudiantes en todo el país. O sea, estamos hablando que el indicador es que 6 puntos porcentuales mayor al del 2019. ¿Qué te deja esta cifra, Marco? Sí, bueno, lo primero es que compartimos el análisis respecto a la palabra, el término deserción, porque es una cuestión voluntaria, y eso se usaba más que todo en los colegios, pero aplicado en las universidades, en los institutos, no estamos hablando de deserción, estamos hablando de una desidia del gobierno, que es lo que ha ocurrido, porque esto le hemos hecho conocer al entonces presidente del Consejo de Ministros, me parece que era todavía Ceballos, de que la pandemia era correcta, tomar medidas así sean drásticas, que afecten la economía porque había que priorizar la vida. Pero acto seguido le dijimos, el primer ministro, esto va a tener unas consecuencias, un impacto en el acceso a la educación, porque era evidente, ¿no?, que las clases virtuales, muchas instituciones educativas no estaban preparadas y que esto iba a causar una nueva forma de educación que en muchos lugares no estaban preparados. Entonces le dijimos, esto va a generar una ola que hasta que se pueda adecuar, sabemos muy bien que mucha gente no va a poder continuar sus estudios. ¿Qué es lo que va a proponer el gobierno? Le planteamos a ellos para que nos den alguna respuesta. Ellos no nos han dado ninguna respuesta. Entonces, nosotros le planteamos meses después, algunas alternativas, como por ejemplo el tema de la reducción de pensiones en instituciones privadas. ¿Y esto a razón de qué? Principalmente porque sabemos que las instituciones privadas tienen algunos gastos que se están ahorrando en esta pandemia, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Cualquier instalación, usted sabe que tiene algunos costos asociados, ¿no? Luz, agua, etcétera, ¿no? Vigilancia, lo que fuese. Estas cuestiones, si lo vas juntando, nosotros tenemos garantía de que habría un monto que estaría ahorrándose, por así decirlo, la institución educativa, y que nosotros consideramos que eso, en vez de que vaya a una ganancia mayor de los dueños de estas instituciones educativas, debería significar una reducción en las pensiones. Planteamos esto y planteamos una consigna, ¿no? 50% de reducción de pensiones. El día de hoy ya hemos replanteado esto meses después y hablamos de una reasignación del valor del crédito, pero ninguna de estas respuestas ha sido motivo de un pronunciamiento del señor Vizcarra, pese a que nosotros le hemos dicho desde el día 1 hasta el día de hoy mantenemos esta posición. Eso a mi modo de ver, y comparto la indignación de los miles de padres, familias, de miles de estudiantes que están hoy fuera del sistema de educación superior, y lo más probable es que no puedan volver, porque son muchos los que han dejado, pero ni siquiera se ha hablado de los que están endeudados, que son mucho más de 170.000, les puedo garantizar, estudiantes de educación privada que hoy no tienen la posibilidad de poder rematricularse del próximo ciclo, por ejemplo, porque tienen una deuda y que no va a poder ser pagada de forma inmediata, ¿no? Siendo las 10:20, le doy la bienvenida a todos los peruanos que se acaban de conectar a Así Somos en RPP, La Voz del Perú. Señores, permítame presentarme, soy Cristian Sotomayor y en este momento estamos hablando de algo importantísimo, de un pilar de un país. Estamos hablando de la educación. Y es que lamentablemente, lo que va del 2020, unos 174.000 jóvenes peruanos han tenido que dejar sus estudios por diferentes razones. Han tenido que dejar sus estudios, han tenido que dejar la universidad. Y este es un dato, una estadística dada por el Ministerio de Educación. En este momento estoy enlazado con Marco Apaza, representante de la Federación de Estudiantes del Perú, y lo dejaba con una pregunta. ¿Cuál era justamente, Marco, digamos, los planes o la estrategia que había realizado el gobierno para poder ayudar a estos miles de jóvenes que están estudiando y que lamentablemente están dejando su centro de estudios por diversas razones, porque no tienen la computadora, porque no tienen dinero, porque han tenido que dejar para poder trabajar, en fin. Y antes que me respondas, invito
por favor, a todos los padres de familia y a todos los estudiantes del país que nos llamen al 212-4100 y al 212-7165, repito, 212-4100 y al 212-7165, quiero que me cuenten su caso, por favor. Marco, te escuchamos, el Perú entero te escucha. Sí, bueno, yo respondiendo a tu pregunta, comentarte que una afirmación como esa del ministro de las tablets, el ministro que no ha podido hacer una compra tan sencilla como tablets para que los estudiantes, y eso debe ser el padre de familia, que sus hijos, muchos de ellos que no acceden no tienen un nivel de recursos para poder solventarlos, no pueden acceder hoy a las clases virtuales porque el señor Benavides no ha hecho una compra correcta, eficiente de tablets. Y hasta el día de hoy eso no ocurre en la educación básica, ¿no? Entonces, ese ministro que comete esta clase de errores que son de principiante, ¿cómo puede venir a decirnos que tiene un plan? Yo le comento, ¿no? El plan del ministro Benavides se basa en subvencionar la educación privada, ¿no? Con becas. Darle becas a algunos que tienen algún promedio académico considerable, ¿no? Claro. Óptimo. Y los demás, bueno, que se salgan como puedan. Esa es su política del señor Benavides. Marco, y a mí, digamos, problemas sobran en este momento en el país. Lo que a nosotros nos gustaría que ustedes nos planteen soluciones, que planteen a las autoridades soluciones. ¿Cuál es la solución que ustedes están planteando? Porque de eso se trata, que trabajemos de la mano, digamos, nación, Estado, empresa privada. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Uno, fundamentalmente le pedimos que la SUNEDU recapacite con su tema de competencias, ¿no? Porque nosotros hoy por hoy, le cuento, ¿no? Lo que ocurre en el día de hoy es un estudiante no puede pagar su mensualidad, quiere retirarse y por retirarse le cobran. Quiere retirarse un curso, le cobran. No puedes pagarlo, lo pagas, pero si te vas, pierdes todo lo que has avanzado. Entonces, vives un poco preocupado sabiendo que no puedes pagar, tampoco puedes mantenerte en el lugar en el que estás. Entonces te están llamando a decir, mira, o bien pagas o bien deserta totalmente, ya olvídate de educación superior. Nosotros le pedimos al SUNEDU que esta clase de ultraje, por ejemplo, pueda intervenir, ¿no? Si les falta competencias, que levanten sus voces de protesta, pues no, que pidan a los congresistas que hagan la solicitud de que necesitan mayores competencias para poder supervisar en esta situación de emergencia a las universidades públicas y privadas. Okay. Segundo, fundamentalmente hay un dictamen de reducción de pensiones y exoneración de pagos con el pleno del Congreso. Y el señor Merino le escribimos, le mandamos de oficios reiteradas veces. Y hasta el día de hoy, bueno, está muy preocupado intentando ser presidente, pero no ha agendado esto que es para nosotros tangencial, que no resuelve todos los problemas que tenemos, pero al menos nos da una base para poder algunas reducciones considerables, obviamente sin tratar de quebrar las instituciones privadas, que ese no es el sentido. Entiendo. Podamos tener alguna disminución objetiva para que la gente pueda en mayor medida acceder a educación superior, que es lo que queremos hoy. Unas universidades privadas contadas que sí, pues efectivamente hemos visto que han tratado de ayudar a su alumnado y lo hemos visto. Pero hay otras que efectivamente aún tienen muchos reclamos, ¿no? Marco, te escuchamos. Sí, bueno, nosotros sabemos que hay un porcentaje, evidentemente siempre hay excepciones a la regla, de universidades, institutos privados que han tratado en la medida posible de garantizar que la menor cantidad de estudiantes se vean perjudicados, evidentemente. Pero la gran mayoría son gente que se ha priorizado, nosotros consideramos el lucro encima de un derecho que es un derecho humano reconocido en los convenios internacionales, ¿no? Lo que comentaba el señor anterior, ¿no? Que nos antecedió. Bueno, el tema fundamental, ¿no? Dicen 6% del PIB para educación. Efectivamente, la FEB, en el acuerdo nacional, todos los sindicatos, toda la sociedad civil se ha puesto de acuerdo que la educación, y coincidimos contigo, es un pilar fundamental y tenemos que aumentar el presupuesto para que no haya razones económicas para algunos estén excluidos. Pero ¿cómo vamos a llegar al 6% si es que el Estado hoy no es capaz de cobrarle a las empresas morosas que tratan de salirse por la tangente, Marco, pelando una resolución del Tribunal Constitucional? Es lo que está ocurriendo, y necesitamos esos recursos para poder aumentar el presupuesto de educación. Y Marco, y hay algo que justamente dijo el oyente y que es muy importante, y te dejo con esta frase que de verdad que para enmarcarla, la educación no es un favor, es un derecho. En nuestro país
es un derecho. Te pido, Marco, que me acompañes al siguiente bloque, porque la gente continúa llamando, quiere opinar, quiere conversar contigo. Señores, en ese momento, aquí en Así Somos, en RPP, La Voz del Perú, estamos hablando de la educación. Lamentablemente, universitarios están viendo truncados sus sueños de culminar sus estudios por el tema de la COVID-19, y de eso estamos hablando. Vámonos al siguiente bloque, regresamos en breve. Marco, yo no sé si tú llegaste a ver este video de este profesor que los alumnos le reclamaban en la universidad, me parece que era una universidad en el Callao, que le decían: profesor, no tenemos lamentablemente una buena conectividad. Y el profesor le dice: bueno, ustedes podrían reclamar si estuvieran en una universidad privada, pero esta es una universidad estatal, ¿no? Así que a mí me pagan por enseñar, no para escucharlos. ¿Qué te parece a ti esta respuesta? Sí, pues no, es la prepotencia de algunas autoridades, que no es la excepción, lamentablemente, no es la constante. Autoridades que se ven empoderadas porque mal utilizan la autonomía universitaria que se pensó tratar de evitar que los intereses políticos entren a la universidad, y al final lo que está sirviendo hoy, quizá en algún modo perverso, es para la impunidad, ¿no? Uh-huh. Porque esta clase de vejaciones, por ejemplo, debería ser investigada por sus medios, debería ser separado de ese docente de plano, porque no puede haber una persona que enseña a los demás, que tenga este contacto con los estudiantes, con el futuro del país, que se comporte de esta manera, ¿no? Y lo que tú decías a los estudiantes, para no dejarlo suelto, ¿no? A veces me olvide, Uh-huh. no solamente es una cuestión de reclaman, ¿no? También yo les pediría a los estudiantes y los padres de familia que se organicen, que no tengan miedo, que reclamar es un derecho, que pese a que no podemos ejercerlo de forma presencial por el evidente contagio, no hay que promover esto, pero sí se puede levantar tu voz de protesta y es un derecho constitucional, debemos hacerlo. Nosotros, nuestras redes sociales están abiertas, FEP1916 en Facebook y Marco, Twitter, para que por ahí puedan contactar con nosotros. Claro, Marco, tú, ¿qué estudias? ¿Estás en la universidad todavía? Derecho. Sí. Derecho, estudias en la Universidad de Derecho. ¿Y cómo estás haciendo para terminarla? ¿Tú has tenido algún tema de problema económico? Tal vez has tenido que empezar a trabajar también. Y bueno, nosotros como los últimos ciclos hemos visto también de cerca, e inclusive hemos vivido estos temas de las pensiones, ¿no? Por darte un caso, yo tengo un amigo muy cercano que ha dejado de estudiar, ha empezado a trabajar, y ahora mismo se ve pues en la imposibilidad de retomar sus estudios, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene una deuda anterior con la universidad, y la universidad no le da la posibilidad de que pueda reingresar a la universidad si antes no tiene ninguna deuda con la universidad, ¿no? Es el requisito para la matrícula, ¿no? Uh-huh. Esto aquí ocurre en todos lados. Entonces le están diciendo al joven peruano, le están diciendo: ya no estudies porque la deuda es impagable, no lo vas a poder hacer, dedícate a otra cosa, porque inclusive en tu casa hay un enfermo de COVID-19, hay necesidades, hay hambre. Entonces, esto es el escenario actual. Y lo que hemos escuchado al ministro, al presidente, para el presidente nada, ¿no? No hemos escuchado nada. Del ministro, por ejemplo, es: bueno, vamos a dar unas becas para un porcentaje, ¿no? 5, 10, 15%. Y los demás, bueno, pues que seguir con otra cosa, ¿no? Empiecen a trabajar, que vendan mascarillas en la calle. Es lo que están diciendo a un sector de la juventud que ha tomado la decisión de instruirse para después servir al país, ¿no? Y yo creo que eso es algo imperdonable, que vamos a tener consecuencias en unos años más adelante. Vamos a tener falta de profesores, falta de médicos, falta de ingenieros, porque los que se estaban formando van a tener que dedicarse a otras cosas, ¿no? Eso a mí me parece un daño al país muy importante. Como tú dices, el derecho a la educación es el derecho más importante, porque inclusive con esto se podía prevenir en algunos temas relacionados a la salud, ¿no? Es lo más importante, al menos yo lo considero así, y defenderlo en este contexto es fundamentalmente dos cosas, ¿no? Y esto es el planteamiento de la FEP. Dame unos segundos para poder culminar. Un mayor aumento del presupuesto público, 6% del PIB para la educación, que es una cuestión que la FEP pide hace mucho tiempo atrás, 20, 30 años atrás. Uh-huh. Y lo segundo, una nueva reforma universitaria que logre desterrar a las mafias que están enquistadas en las universidades públicas principalmente, porque la actual reforma universitaria, el rol de SUNEDU, convive con las mafias que no se han desterrado después de la fenecida ANR. Nosotros pedimos que esas mafias deben culminar, porque le hacen mucho daño al país. Ok, muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos. El país te ha escuchado.